Analizamos despacio, ¿verdad? Y yo quisiera esta noche pues que usted haga su tarea, hagamos nuestra tarea, porque el mandamiento de la gracia, hay mandamientos de la gracia que realmente no les hemos puesto mucha atención, al cual somos llamados a poner atención. Uno de ellos es Efesios 2:20, que el Señor claramente, el Espíritu Santo dice que seamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra principal del ángulo. Eso es un mandamiento. Entonces, hagamos la tarea de conocer nuestra fe leyendo las Escrituras. Yo creo que el pastor ha sido bastante apuntalado mucho a nosotros eso, ¿verdad? Entonces, pero vea aquí estas versiones. La que el hermano tiene en su mano es la King James, ¿verdad? Y yo tengo Valera del 60, tengo otras versiones por ahí que si usted va de cerca, usted va a encontrar el mismo aspecto. El mismo aspecto. ¿Qué es un aspecto? Un aspecto es lo que se ve, ¿verdad? Es lo que se ve. Si usted viene bien vestido, alguien dirá, te miras bien, con buen aspecto. Es lo que se ve, ¿verdad? Y si usted viene mal vestido, también le van a decir, y no, se le salió la camisa. Y peor si tenemos barriguitas, se le ve. Entonces, un aspecto es cómo la Biblia habla, pues cómo usted y yo podemos entender por la fe, fíjese bien, si la palabra de Dios está diciendo algo, ¿verdad? Usted y yo sabemos, leyendo las Escrituras, por ejemplo, Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos. Así claro. Si lo lees a Israel, por la fe entendemos, ¿verdad? Y eso es lo que bien sencillamente habla la Escritura. Eso es lo que me impacta a mí de las Escrituras, ¿verdad? ¿Cómo habla la Biblia, pues? ¿Verdad? ¿Con qué aspecto, pues, habla las Escrituras? ¿Qué dicen? No, 3. 11:3, sí. Ya, se escucha así. We understand, simple. That's it, párate ahí, man. Through faith we understand. Entonces, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón, repito, por la cual el texto bíblico en el Nuevo Testamento, aquí en este pasaje, desemboca Pablo? Porque de este punto Pablo comienza a hablar puntos de la fe profundos, ¿verdad? Doctrinales. Porque lo que esta noche quisiera hacer énfasis, ¿verdad? Justificado. O sea, ¿quién se tomó la autoridad para decretarle justificación al pecador? ¿Quién? Y ese es el trasfondo que realmente nosotros necesitamos poner atención, porque estamos hablando, hermanos, de una fe que nos hace entender, ¿verdad? Y por medio de la fe entendemos, repito, porque esto no se entiende simplemente por la mente humana, porque la mente humana hasta el día de hoy, repito, ahí está escrito, y ¿quién puede alegar lo que está escrito ahí? No, yo creo que deberíamos de ser honestos y decir, yo pienso, yo creo, y no, porque sí se vale. Sí se vale, porque nosotros los humanos somos tan abusivos con Dios que realmente le alegamos, pero el Espíritu de Dios, quien inspiró este libro, declara en todas las Escrituras, si usted vaya a cualquier Escritura, declara que es justificado pues por la fe. Entonces, y quisiera usar este texto de base. Yo quiero regresar aquí porque, repito, quiero tratar de hablar 5 puntos. Voy a ser breve en estos 5 puntos porque realmente es un estudio, pero el Nuevo Testamento es el que más enseña declaradamente lo que estamos leyendo. Fíjese bien, el Nuevo Testamento es el que más enseña. Ahora, realmente a mí me ha costado, mis amados, leer libros, porque la mayoría de libros son comentarios. Hay buenos comentarios, hay malos comentarios, y realmente hay comentarios que dejan mucho vacío. Y esta noche quiero decirle de que yo no soy excepto a eso. Yo también puedo dejar vacío. Eso es lo que me da miedo.
Me da temor, pues. Y por eso nos tiemblan aquí las piernas, ¿no, David? Por los vacíos que dejamos. Porque no sé si usted se ha dado cuenta que cuando alguien está haciendo algo bien delicado y el que está viendo se da cuenta del error que estamos cometiendo. No sé si, ¿verdad? Eso es típico, ¿verdad? Y uno no se da cuenta del error que está cometiendo, pero el que está viendo sí se está cometiendo. Principalmente cuando son supervisores, está claramente, no te pusiste el guante para cortar, me dicen a mí. Y cuando me puse el guante me dice, todavía te falta otro guante. Entonces mire, la palabra de Dios es precisa y es perfecta. Salmo 9:12 dice que la ley de Jehová es perfecta y que es probada como un horno puro calentado 7 veces. Entonces, repito, ¿quién declaró esto? Nosotros sí, ustedes y yo hemos aprendido por nuestro apóstol Pablo, capítulo 3, verso 16 de 2 Timoteo, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, por lo tanto, el texto es inspirado. Ahora, vamos a ver qué tan inspirado es. Amén. Entonces, para introducir un poquito este pensamiento, ¿verdad? Repito, el Nuevo Testamento es el que enseña. Dice que estamos justificados por la gracia. Dice bien, por la gracia, también por la fe, también por la sangre, también por poder y por las obras. Aquí ya comenzó a ponerse un poquito más caliente esto, ¿verdad? Ok, por la gracia es entendible, por la fe es entendible. Ustedes y yo que hemos creído que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Mesías, es por su sangre, pues. En otras palabras, por su sacrificio en el madero. Pero por poder, ¿en base a qué? ¿Cómo fue que él fue declarado hijo? ¿Por qué él fue declarado hijo de Dios? Correcto. Por la resurrección de entre los muertos. ¿Quién, mi hermano, ningún ser humano hasta el día de hoy se ha atrevido a volver de la muerte? Tenemos que poner atención a estos puntos. ¿Quién ha resucitado? Por eso vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué Pablo, fíjese bien, y adelantándome un poquito, lea el último versículo del capítulo 4 de Romanos, porque esa carta, hermanos, es un compendio. Si alguien quiere alegarle a Dios, quien declaró justificar al pecador, pues tiene que alegarle al Espíritu Santo, tiene que alegarle al Padre, tiene que alegarle al Hijo. Pero dice el versículo 25, 4:25 de Romanos, hablando del poder, el cual fue entregado para nuestras transgresiones, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí hay un poder, y el poder es la resurrección de entre los muertos. Pero bien, deje repetir. Entonces, somos justos no somos justos, fíjense bien, no somos justos como que si por nosotros mismos poseyéramos el poder de justificarnos a nosotros mismos. Cada vez que me subo acá y escucho predicar también allá abajo sentado, a donde está usted ahorita, ¿verdad? Muchas veces digo yo, vaya, hablamos con tanta autoridad, con tanta seguridad, que pareciera que nunca fuimos rebeldes. Como que nunca realmente, como que nos olvidamos lo duro que fuimos para creer al mensaje del Evangelio. Y realmente tenemos que establecer, mis amados, que la justificación procede de Dios. Salmo 3:8 dice que la salvación es de Jehová y para su pueblo su bendición. Entonces, por causa del tiempo voy a declarar que ninguno de nosotros, ningún ser humano,
ni aún el mismo Adán tuvo la capacidad moral de enfrentar su mal. Y al contrario, usted sabe, la historia dice que ellos fueron a esconderse detrás de un árbol. Y fue Dios quien siempre tomó, Dios quien tomó la iniciativa hasta el día de hoy. Es Dios siempre el que toma la iniciativa de buscar al hombre. Porque la voz a la frescura del día, dice la historia, buscando y hablándole a Adán, le dijo: ¿a dónde estás? Y detrás del árbol dice que responde, le dice: me escondí porque tuve miedo y estaba desnudo. Entonces usted sabe la historia, pues se dijo: ¿quién te dijo que estaba desnudo? Y usted sabe la historia. Entonces, ninguno de nosotros, repito, usted y yo revisemos, seamos conscientes si realmente en alguna ocasión pudimos tener la osadía de decir: yo soy bueno. Como una de mis hijas realmente vino conmigo creyéndose, yo pienso, quizás burlar, digo, yo así lo discerní, por eso es que le tuve que poner el pie derecho. Cuando me dijo: yo soy la favorita, yo soy la favorita del Señor. Entonces le dije yo: pero vas a la iglesia, pero lee las escrituras. Le enseña las escrituras a tu esposo, a tus hijas. Y ahí comenzó el debate. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que ninguno de nosotros tuvo la capacidad moral de poder justificarse a sí mismo. ¿Está claro eso, mis amados? Entonces, voy a citar a un hombre que realmente da el testimonio personal, porque fíjense que hemos escuchado a un pastor, y con mucho respeto lo digo, y declaramos y decimos: cuando yo recibí al Señor. No sé si usted ha escuchado eso. Por eso los libros, fíjense que, mire este libro como dice, por eso es que me traje este libro. Mira lo que dice este libro. Dice: el Nuevo Testamento enseña que estamos justificados por gracia, fe, sangre, poder y por las obras. Este es un terreno en el que podríamos darse bastante confusión, si no contradicción, a no ser que nos demos cuenta de que cada caso que está presentado es un aspecto distinto del mismo tema. Ante todo, ¿qué es lo que significa justificación? Justificar significa declarar justo. No significa hacer justo, sino declarar ser justo. En realidad es un término legal, proviene de los tribunales. No somos justos por nosotros mismos, no poseemos justicia, pero cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios nos cuenta como justos en base a la obra del sacrificio de Cristo. Repito, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Será cierto eso? ¿Quién recibió a Cristo como Señor y Salvador? Yo me acuerdo, dice, lo digo por experiencia, mis amados. Y siempre un poquito chistoso porque estaba quizá unos 15 años, tenía 15 años. Llegó cuando yo conocí a mi esposa, cuando ella tenía 13, yo tenía 15. Y pues por diferencia que tenía ella y mis padres, pues me dijo ella: pues, ¿sabes qué? Mejor aquí cortemos porque tu papá no me quiere. Entonces, disculpe la palabra, voy a decir una palabra bien mexicana. Entonces, okay, mejor le bajo, ¿verdad? Entonces yo me puse triste, pues. Ya le iba a decir, yo me agüité, pues ya se lo dije. Entonces yo me acuerdo que caminando allá por la ciudad de Mexicano, donde yo soy, era oscuro de noche y por la calle principal, y así hay una entrada hacia abajo, creo que mi esposa se acuerda, se llama la calle La Polanco. Y así bajando la calle, escucho una iglesia evangélica y cantaban alabaré, bien contentos los hermanos. Y no sé cómo se me ocurrió meterme ahí, mis hermanos. Se me ocurrió meterme, como típicamente cuando uno va a una iglesia, típicamente uno se sienta atrás. Por eso esos que están atrás, es una broma, tan cómodos. Les gusta ver el panorama, por eso están atrás. Pero típicamente los que somos, cuando venimos al Señor así como
un poco chiviados, después no conocemos el ambiente. Yo me acuerdo que el pastor predicó, no me acuerdo, tanto dijo, mis amados. Pero de repente hizo el llamado y dijo él: ¿quién acepta a Jesucristo como Señor y Salvador? Yo me acuerdo, no sé por qué levanté la mano. No entendí lo que dijo y usted imagínese y levanté la mano. Curioso, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede cuando Cristo llega a tu corazón? La Escritura habla de un hombre que era erudito en la ley, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y mejor lo leo. Primera Timoteo capítulo 1 verso 12. Leamos. Fíjense, eso es lo que me fascina de la Biblia, cómo habla las Escrituras. Y ahí creo que me vas a leer un poquito, hermano. Yo te voy a decir a dónde, hermano. Los versículos que vamos a leer. Repito, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y esta es una declaración personal de nuestro apóstol, el apóstol Pablo. Y siempre que leo esa declaración, a mí me bendice, hermano. Me bendice porque está hablando un hombre con mucho corazón, con mucha sinceridad, con mucha verdad. Y eso es lo que a Dios le agrada. Fíjese, el Salmo 51, cuando David confiesa su pecado, en una declaración le dice a Dios: porque tú amas la verdad y la intimidad, para que tú seas hallado justo en tu juicio. Por eso tenemos que ser sinceros, mis amados, con nosotros mismos, antes de ser sinceros con alguien más. La verdad enfrente, aunque duela, aunque lo regañen a uno, aunque lo incomoden a uno, la verdad tiene que ir por delante. Porque la verdad es la verdad. Aquí en China y a donde sea en el cielo, la verdad es única. Salmo 119, 160 dice que la suma de la palabra de Dios es verdad. Ahora, mira lo que dice Pablo aquí. A mí me fascina, no sé si vas a leer todo conmigo, pero échale ganas, échale acento, ¿viste? Porque es preciosa esta escritura. Entonces Pablo decía: doy gracias. Hablo de 1 Timoteo 1:12 hasta el 17, vamos a leer, pero Pablo decía, y usted examine su escritura, no sé cuál usa usted, pero dice aquí la escritura: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, ahora vea, mas fui recibido a misericordia. Léelo, hermano, el 13. Who was before a blasphemer, a persecutor, and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Puedes un poco despacio la frase que ando. La frase es esta, mira, porque mira, otro punto que quiero compartir contigo, mira, cuando tú no entiendas lo que estás leyendo, una frase te puede dar la corazonada de tu pregunta. Y aquí la corazonada se encuentra en el versículo 13, pero vea la frase: mas fui recibido a misericordia. Entonces, ¿Pablo aceptó a Cristo o fue recibido a misericordia? Eso es lo que quiero probar. ¿Tú aceptaste al Señor o yo acepté al Señor o fuimos recibidos a misericordia? Esa pregunta, por favor. Y esta pregunta es evangelística. ¿Lo lees, hermano? No sé si estoy cantando. But I obtained mercy. Un poquito más, despacito, así como. But I obtained mercy. I obtained mercy. ¿Ya? Because I did it ignorantly in unbelief. Siéntate, más adelante menciona el mismo principio, la misma declaración. Sigo leyendo, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, 13 todavía, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. 14. Pero la gracia, escuche, la gracia, don inmerecido. ¿Qué hicimos para obtener esta gracia? Y aquí va la pregunta evangelística otra vez. Cuando fuimos recibidos a misericordia, ¿qué recibimos? ¿Recibimos justicia
o gracia? Si usted dice que recibimos justicia, entonces nos tocaba la cruz, nos tocaba el madero, nos tocaba esa palizota. Mi hermano, quizás de todas las movies que han hecho de La Pasión del Señor, quizás la que hizo Mel Gibson es la que más cerca a Isaías 53, es la que más se acerca. Que hasta el día de hoy, hermano, de veras que cuesta ver ese cuadro de sufrimiento. Y aún el artista que hizo el papel declara que uno de los chicotazos que recibió, el que le estaba dando, dice que uno de los chicotazos le cayó, dice, y se le salió el sapo. Él lo dice. No sé cómo se llama. No sé si, hermano Felipe, no sé si ha escuchado el testimonio personal de ese hombre. Tal impacto tuvo ese hombre que de plano él creyó. Porque eso es válido, hermano, decir yo creí. Pero aún el creer es un don de Dios, fíjese bien. Bueno, bien. Sigo leyendo y dice aquí el texto 14 todavía, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Nota esas dos palabras, gracia y fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora, 15, esta palabra bien evangelística, palabra fiel y digna de ser recibida solamente por el hermano Pedro. ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué dice? Lo dice fuerte, hermano, por favor. Everyone. ¿Qué dice ahí? Sí. This is a faithful saying and worthy of all acceptation. All acceptation. That Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Yo soy el primero, el jefe de todos los pecadores. Se puso por delante. 16. Y ahí lo vas a leer conmigo, hermano. Pero por esto fui recibido a misericordia. Howbeit, for this cause I obtained mercy. Ahora, nota lo que sigue. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. That in me, first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. Esa frase dice long sufferings. Por eso es que, no sé si están de acuerdo conmigo, mis hermanos ancianos, de veras. Dice que cuando yo leo la escritura, tanto en español y en inglés, como que hay frases en inglés como que le prenden el foco a uno. Long suffering. O sea que la paciencia de Dios es bien sufrida, hermanos. ¿Qué paciencia el Señor ha tenido conmigo, hermanos? Es que mire, hermano, yo estoy admirado de plano, hermano. Dios ha sido fiel hasta el día de hoy con la humanidad, hombre, de plano. El haber proyectado su imagen, semejanza, aún caídos. En Adán, pues, y ahora en Cristo Jesús, hermanos, teniendo una nueva criatura dentro de nosotros y hablando en lenguas, muchos hermanos andan en el mundo. Eso es de ponerse a temblar, hermano. Por eso le digo, si usted y yo no hacemos la tarea de conocer nuestra fe leyendo las escrituras, esta mente es bien traicionera, hermano. La mente humana está diseñada a desaparecer. Eso es lo que es la carne, la mente humana, la filosofía, los pensamientos. Y entonces, eso me fascina del apóstol Pablo. Entonces, claro, eso, ¿verdad? Y que ninguno de nosotros prácticamente pues puede decir, pues yo recibí al Señor y por eso he sido justificado. Ahora, vamos a leer de nuevo Romanos 5:1 y 2, porque esos dos versículos dan una pauta. Una pauta. Ahora, tal vez así lo entendemos un poquito mejor, porque yo sé que cuesta, hermano, la mente, aún con ese toque de fe
que tenemos de parte del Señor nos cuesta, hermanos, nos cuesta porque, hombre, de veras, tenemos que realizar que el problema de nosotros es muy grave, bien profundo, que si nosotros, hermanos, hoy que hemos sido justificados, no hacemos la tarea de investigar nuestra fe, de conocer nuestra fe, como el Señor le dijo a los judíos, capítulo 5, verso 39 de Juan Evangelio, escudriñan las Escrituras, porque ellas te van a hacer sabio, y sabio para salvación, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, dice el texto una vez más, en español vamos a leer ahorita, voy a hacer un análisis en una palabra aquí, y dice justificados, una declaración, porque nota usted aquí que Pablo aquí desemboca por lo que ha venido diciendo. ¿Qué es lo que Pablo ha venido hablando anteriormente? Leamos antes, pues. Vamos a leer desde el 3, voy a leer rápido. Y aquí es a donde el tema se pone bien caliente, hermano, para la mente religiosa. No tal vez para nosotros, porque, hombre, usted y yo, pues ustedes y yo saben que yo soy salvadoreño, o algunos son mexicanos aquí, el otro país aquí. Yo creo que está entre Guatemala, El Salvador y México, estamos aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Y US. 4 grupos aquí, ahora bien. Pero tal vez por eso nosotros no pataleamos tanto cuando se leen estos textos que voy a leer ahorita. Pero la mente religiosa sí patalea. ¿Sabe por qué patalea? Porque pretenden conocer la ley de Dios. Pretenden entender lo que Moisés enseñó. Cuando realmente les ha costado aceptar el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Les ha aceptado recibir a los apóstoles, principalmente a Pablo, como apóstol del Espíritu, y apóstol de Jesucristo. Les ha costado, hermano, y ese es el problema, grave problema. Porque en esta ocasión es Pablo, fíjese bien, quien dictó esta carta a un hombre llamado Tercio. El autor intelectual de esta carta fue Pablo, aunque el escritor era un secretario que él tenía. Esto usted le puede leer en el capítulo 16 de esta carta a los romanos para que usted se indague en lo que estoy hablando. Pero el versículo 13 dice, 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira. ¿Por qué produce ira la ley? ¿Por qué cree usted que la ley produce ira? ¿Sabe por qué? Porque la ley de Dios es santa, es perfecta. Y usted y yo no. Y la quebramos con la mente para comenzar. Y eso es lo que el Señor vino a revelar. Que no era solamente porque encontraban a alguien comiendo adulterio, sino o porque alguien salía el día sábado para recoger el maná, sino porque el problema de nosotros es profundo. Él dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero él dijo, pero el que vea a una hembra para codiciarla en su corazón ya cometió. ¿Cuántas veces hemos cometido ese pecado? Aquí bien profundo. Y como el pecado causa vergüenza, agachamos la cabeza, todos. Pero sigo leyendo, 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Esto hay que estudiarlo despacio. 16, dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Habla de la descendencia de la fe, comenzando por Abraham, más adelante lo dice. No solamente no solamente para que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea que el punto es este, ¿no? De que el factor fe siempre fue un factor aún dentro de la ley. Para los judíos, ellos se movían en base a la fe.
en base a la fe, ellos se sometían al llamamiento de Moisés para hacer los sacrificios dentro del tabernáculo, y etcétera, etcétera. Es por la fe que los hacían. Y nosotros los leemos claramente en el libro de la ley, que es Éxodo principalmente y Levíticos. 17. Leo el 16 para que usted entienda el 17, porque es bien importante que dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Habla a la descendencia elegida para salvación, está hablando aquí. No solamente por lo que es de la ley, también los judíos fueron elegidos por Dios, hermanos. Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham, se la hizo después de circuncidarlo, y los primeros que fueron manifestados en esa promesa fueron ellos. 430 años después ellos fueron manifestados, y en una noche sale una nación, nace una nación, y surge el Israel histórico que usted y yo conocemos. Pero también estaba profetizado que surgiría otro Israel, el cual somos nosotros. Bueno, bien, no les digo que hay tanto que aprender aquí, ¿verdad? Pero sigo leyendo. No solamente por lo que es de la ley, sino también por lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahora vea, mira cómo, y no sé cómo dice su escritura. Y usted examine, pues, mis amados. Cuando pensemos, no pensemos tan rápido. Meditemos lo que pensamos, porque esa es la única manera de aprender, porque muchas veces uno por pensar rápido, acciona rápido y de repente comete errores. Pero mira lo que dice aquí el texto, no sé cómo dice tu escritura. Como está escrito, nota, esto es lo que me fascina de este apóstol. Pablo nunca habló de su propia cuenta, y aunque, repito, él tuvo la capacidad intelectual de poder hablar así, pero él no habló así, habló con mucho respeto. Y eso usted puede leer en 1 Corintios 2:1. Cuando escribe a los Corintios le dice, cuando vine a ustedes no vine con palabras de elocuentes, ni mi predicación fue con palabras humanas, sino con lo que está escrito, pues, para que la fe de ustedes esté fundada en Dios y no en los hombres. Entonces, como está escrito, y cita aquí un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Génesis capítulo 17 verso 5. No lo leo, solamente si usted quiere indagar más de lo que estoy hablando, anótelo y vaya a indagar. Sino como está escrito, le dice Dios a Abraham, te he puesto por padre. Ahora, ¿padre de qué? Te he puesto por padre de muchas gentes. Es una declaración. Es parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Padre, te he puesto por padre de muchas gentes. Anoche estudiamos, hermanos, el misterio de Melquisedec. ¿Quién fue ese personaje? Y nos enfocamos en querer entender tanto un personaje cuando realmente, hermanos, nos deberíamos de enfocar más en enfocarnos en el mensaje principal de nuestra salvación, y su nombre es Jesucristo. Pero aquí se menciona a Abraham, que se le declara, el Creador le declaró lo que estoy leyendo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Meditemos eso. ¿Padre de qué, pues? Hagamos tesis, como decía alguien por ahí. ¿Padre de qué? Sigamos leyendo para que tengamos una pauta de lo que leemos. Delante de Dios, quien creyó. Ok, vamos a usar un poquito el hebreo, pues. Delante de Elohim, a quien Abraham creyó. Quitemos la palabra Dios, pues, porque a mí también me estorba eso, hermano. Vaya, Dios.
usar el término griego para teos, en vez de usar Elohim, yo le voy a Elohim. Of course, yo me gozo. Porque sé que es mi rey, mi salvador, mi creador, mi padre, mi verdadero Abba. Elohim es mi verdadero Abba. Me gozo en su nombre. Y el misterio es el contenido de ese nombre, hermanos. ¿Por qué hay pluralidad en ese nombre? Elohim. El que dijo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Mira, ahí comienza la mente a deslizar. ¿Por qué no dijo a mi imagen? Capítulo 1, verso 26 de Génesis. A nuestra imagen. Nosotros vamos a hacer a la humanidad a nuestra imagen. Ya comencé a pelear, ¿verdad?, con los hermanos hebreos. Pero no sé si estoy equivocado, hermano. Hablo con respeto. No me estoy jactando, de veras. Solamente estoy analizando mi fe a la luz de las Escrituras. A quien se le entregara el fundamento de la doctrina. Pablo dice en el capítulo 3 de 1 Corintios, y yo como perito arquitecto puse el fundamento, dijo. Se le dio a él el fundamento, por soberanía lo recibió. No nos cuesta entender eso a nosotros, humanos, principalmente cuando tenemos conocimiento, hermanos. Pero sigo leyendo. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Como dice ahí, hermano, perdóname, si ese texto sí me gustaría que lo mencionaras. 17. ¿Cómo dice? Romanos 5. Levanta tu repito. Exactamente. 4:17. 4:17, perdón. Bueno. As it is written, I have made thee a father of many nations. Lo mismo, ¿eh? ¿Cómo dice su versión? ¿Quién tiene otra versión fuera de la Valera del 60? Este King James. ¿Quién tiene otra versión diferente? Léala, hermano. (4:17), sí. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Siéntese, hermano, la verdad que lo que sigue es cañonazo, hermano. Lo que sigue es cañonazo. Pero miren, por ser tan finita mi mente, pues se lo voy a dejar ahí porque no quiero decirle cuál es mi interpretación, porque no es mi interpretación. Aquí lo que el texto está diciendo, que Dios, el creador, Elohim, le dijo a Abraham: tú serás padre de muchas naciones, de muchas gentes, de todos países. Entonces yo podría decir con confianza, por lo que estoy leyendo, que Abraham en cierta manera es padre de la fe para mí, porque eso es lo que sigue adelante. Leo. Hablando del creador, dice: cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Así habla el creador. Eso es un principio. Fíjense, eso es un principio. Cuando él dijo sea la luz, capítulo 1, verso 3 del libro de Génesis, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. ¿Sabía usted que dentro de ese texto estaba escondido el evangelio? 2 Corintios 4:6 dice: y Dios, quien dijo sea la luz, es el mismo que alumbró en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la nueva creación. Allá es la vieja creación, hoy es en la nueva creación. En Cristo Jesús todas las cosas son viejas, todas son hechas nuevas. De manera que si alguno está en Cristo, se da cuenta el juego de palabras que hemos venido dando, que hemos venido escuchando, hermanos. Eso abracemos. En la sencillez del evangelio se ve cuando tú y yo nos detenemos y nos volvemos verdaderos creyentes.
No creo que tenga tiempo, hermano, de mencionar los 5 puntos, pero así entresacando ahí mencionan los puntos. Porque la justificación es por la fe, sí. Es por la sangre, el sacrificio de Cristo. Es por el poder de su resurrección y el poder de sus obras que fueron imputadas a nosotros. No son tus obras, no son mis obras, son sus obras imputadas a mí. Alguien me busca Primera de Pedro 3:18. Búscalo, hermano. Primera de Pedro 3:18, ¿verdad? Hace énfasis del justo por los injustos para llevarnos a Dios. Obras imputadas. Pero bien, ahí cuando lo encuentra, lo lea. Yo por causa del tiempo, hermano Davidito, voy a correr para que el hermano David diga algo de lo que estoy hablando. Y si hay algo incorrecto, hermano, corríjame de veras. Uno tiene que aprender a ser despulgado, hermano, de veras. Es que mire, hermano, otras cosas, dice, con todo mi corazón se los digo, hermanos, mire, nosotros, cada uno de mire, cada miembro del cuerpo de Cristo, estamos dentro del cuerpo de Cristo. Si vivimos puestos dentro del cuerpo de Cristo, no porque nos pusimos, sino porque quien nos puso. Capítulo 12, verso 18 de 1 Corintios dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros en el cuerpo donde Él quiso. Fuimos colocados ahí. Y otra cosa, Pablo, cuando escribe a los Gálatas, les advierte y les dice que Cristo tiene que ser formado en nosotros, en el cuerpo. Cuando le dice: oh Gálatas insensato, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó? ¿Quién nos embrujó? ¿Cuántos dolores tengo por ustedes de parto hasta que Cristo sea formado? Cristo tiene que ser formado en nosotros. Sí, hermano, un aplauso a Cristo Jesús, porque Él es la palabra. Él es la palabra. Él es la vida eterna. Por eso Pablo decía: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y al crucificado. El mensaje de nosotros no debe de ser mi palabra, mi evangelio. No. Basura. Pablo dijo: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sí, Él es la palabra. Mire, mi hermano, se nos dio una fe tan real, y dentro de esa fe una unción y un espíritu de fe. Mire, hermano, lo que pasa es que nosotros, hermanos, nos ha costado entender que lo que llegó a nuestro espíritu fue el espíritu del Hijo de Dios. Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Entonces, ¿qué llegó? ¿Por qué puertas nos metieron al reino de Dios si estamos dentro de una burbuja aquí abajo? Capítulo 17 de Lucas dice la escritura que los fariseos preguntaron al Señor: ¿cuándo habría de venir el reino? Y Él les dice: mire, el reino de Dios no va a venir con violencia, ni él aquí ni él allá, porque aquí os digo, el reino de Dios está entre ustedes, y ese reino es Jesucristo. Cuando Él viene a tu corazón y a mi corazón, hermanos, se despierta la capacidad humana que Dios puso dentro de ti, porque hay un nuevo hombre dentro de ti. Y hermana, no porque eres hembrita, eres ciudadana de segunda clase en el reino de Dios. No. Dentro de ti hay un nuevo hombre. Capítulo 6, verso 15 de Gálatas. Alguien me lo lee también. ¿Qué dice la escritura de tu fe? ¿Cómo he sido justificados por la fe? ¿Qué es la fe? Es un espíritu. 2 Corintios 4:13. Creí, por lo cual hablé, citando Pablo el Salmo 116, palabras de David, por el espíritu de fe que hemos recibido. Claro, sencillo. Si lo lees, hermano, en inglés, 2 Corintios 4:13. Mire, hermano, por causa del tiempo, repito, yo quisiera, es que mire, ese es el punto. Fíjense que me da mucha tristeza de veras, hermanos, un paréntesis.
Yo sé y reconozco, no sé si estoy equivocado, hermano de visito, perdóname que de plano, si eso es lo que pesa, ¿verdad? Los días miércoles cuando nos ponemos a enseñar, de veras. Créanme lo que me pongo tenso, nervioso, porque yo sé que la gente se aburre. Pero mire, yo le aconsejo que aun cuando usted se canse y yo le voy a decir algo, mire, haga el esfuerzo de alguna palabra te va a tocar. Y por lo menos cacha algo, porque uno, repito, tiene que convertirse en verdadero creyente. Fíjese bien, solo los verdaderos creyentes creen y accionan y obedecen. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2:13. Hay tantos pasajes, hermanos, que de veras que uno quisiera compartir con la iglesia, hermano David. Y pues el Señor me ha dado la gracia de acordando. Algunos hermanos quisieran tener esta gracia, pero yo la tengo. Deje dársela. Pablo, cuando llega a los tesalonicenses, le dice: damos gracias al Señor que cuando ustedes escucharon la palabra que nosotros les dimos, no la escucharon como palabra de hombres, sino se usa es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en los que creen. Da energía a los que creen. La palabra ahí usada es energía, energeo. Hay tantos pasajes de las Escrituras, hermanos, que por la unción del Espíritu de Cristo que llegó a tu espíritu, y eso lo digo con la autoridad de las Escrituras, hermanos, porque cuando llegó el Espíritu de Cristo, nacimos de nuevo. Mire, es una secuencia de actos que se dan no sé en cuánto tiempo, hermanos ancianos, no sé cuánto tiempo, no sé si ustedes han estudiado o meditado qué es lo que realmente sucede cuando una alma recibe la salvación. ¿Cuánto tiempo, cuántos segundos, cuántos momentos, qué exactamente sucede? Lo único que yo sé es que de repente uno comienza a chillar, compungido. Capítulo 2, versos 37 y 38 del libro de los Hechos, que a la palabra apostólica de Pedro dice que sus corazones fueron cortados. Y las palabras de ellos fueron: ¿y hoy qué haremos, hermanos? Y el mensaje del evangelio: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y recibiréis la promesa del Padre. En el nombre de Jesús. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todavía de pilón para darle. Entonces, hermanos amados, esa es la razón por la cual Pablo, vuelvo porque no quiero dejarlo en Romanos, pues dejamos esperando lo que Pablo la razón por la cual Pablo desemboca en lo que se escribe en los 2 primeros versículos del capítulo 5. Esa es la razón por la cual vuelvo al capítulo 5, 4, verso 18 de Romanos. Si lo abrimos todo ahí, y con eso voy a terminar porque ya el tiempo se acabó. Vuelvo a Romanos, capítulo 4, verso 18, dice: el que creyó en esperanza. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí, mis amados? Usted ha leído esto, yo sé que usted ha leído esto, perdóneme, no, con todo respeto lo estoy hablando. Abraham, gracias Pablito. Abraham creyó en esperanza, porque es lo que produce la fe, hermanos. Fíjense, la fe produce esperanza. Y repito, ¿qué pudo haber sucedido en todo eso? Medite en Tito 3:5. No lo vamos a leer, le digo, porque el tiempo aquí dormimos y ya hermano David ya quiere subir. El texto dice en Tito 3:5: nos salvó, declarando, nos salvó. Y dice que no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, y da los parámetros: por su misericordia. Por su misericordia. Y da otro y lanza una frase profunda. Y la frase profunda dice: y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación por el Espíritu Santo. En ese espacio del lavamiento, de la regeneración, es cuando se nos aplica la sangre y recibimos la fe.
Por eso Pablo, hablando de esa fe, capítulo 2, verso 10 de Efesios, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Sí, obras, pero son en Cristo. Yo siempre digo a los hermanos que sirve, hermano, investigue por qué sirve. Porque de lo contrario, tarde o temprano, se va a cansar, hombre. Y va a decir, va a comenzar a murmurar. Porque al pastor le sirven meses especiales. Mira, nosotros aquí. Y nosotros vemos que trabajamos. ¿Y qué pasó? Yo sí estoy hablando claro aquí, hermano. Porque mire, yo por eso soy chiviado, hermano David, de veras. Cuando el pastor me invita a comer, le digo, pastor, ¿por qué? Porque el amor de Dios fue derramado en la iglesia y los hermanos lo hacen por amor, como para el Señor. Aunque no lo merezcamos, es por gracia. Bendito sea su nombre. Un aplauso a Cristo Jesús. ¡Ah, Samaya! Bendito su nombre. Hermano, Él es todo, hermano. Él es todo. Todo. Cristo es todo, hermano. Ayer que estábamos estudiando eso de Melquisedec, el enfoque no es Melquisedec, pueblo. Es Cristo Jesús, sacerdocio eterno. Comentaba con hermano David, uno de los estudios que él me envió. Un hermano que realmente tuvo una función apostólica espectacular, hermanos. Y en una de esas incursiones que él hizo, según Miqueas 5:2, fue cuando tomó forma de hombre. Y mire, y eternamente. Ya tenemos un hombre en el cielo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, fungiendo el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Es Cristo Jesús, la esperanza de gloria para su pueblo. Muérete con eso, pueblo. Hermano, nos morimos, hermano Felipe, nos morimos en eso. Eso no lo cambiamos por nada, hermano. Ni por conocimiento, hermano, de plano, pues le digo sí. Cristo Jesús es nuestra esperanza. Entonces, por causa del tiempo que se acabó, deje solamente lo que quise decir, que sí lo dije, pero no en el orden que quise decirlo. Que la justificación es por medio de la fe. Pero esa fe, ¿quién la inventó? ¿Quién es? Hebreos 12:1 y 2. Puesto los ojos en quién? En Yeshua. Porque Él es el autor y consumador de la fe. El misterio de la fe. Por eso Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo manejar el misterio de la fe. La justificación es por el sacrificio de Cristo, es por su sangre, por su sacrificio. Sí. Mi hermano, sin ese sacrificio, usted y yo estuviéramos fritos ya. Y como dicen por allá, en el cimbolero. En serio, hermanos. Porque esta fe, hermano, mire, esto que estoy hablando tiene que ser confirmado. No crea que viene, nosotros por predicadores tenemos la capacidad de cambiar su mente. No, olvídese. Nosotros podemos poner la doctrina aquí para allá, pero si Dios no quiere ver el corazón, como le habló el corazón a Lidia, las palabras y la plática no era con ella, era con alguien más, pero dice que Dios le habló el entendimiento a Lidia para que recibiera las palabras de Pablo. Dice la Escritura. Es por la resurrección de entre los muertos y por las obras imputadas de Cristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Obras imputadas. Sí vamos a ser salvos por obras, pero no son nuestras. Bendito Padre, te doy gracias. Conocemos, Señor, que necesitamos conocer lo que nos has dado. Nos has dado, Señor, nos has dado, tanto nos has dado, Señor. Y concédenos la gracia de poder entenderlas y equiparnos. Pueblo, escucha esto. El esfuerzo que has hecho esta noche de venir no es en vano, hermano. No es en vano porque
Dios sigue creando y está creando dentro de nosotros la imagen del Hijo de Dios. Por eso cuando David quiso hacerle caso a Dios, se escuchó bien los oídos de Natán. Pero esa noche dice la historia que Dios le habló al profeta y le dijo: dile a mi siervo a David que yo no he pedido a nadie que me haga casa desde que saqué a Israel de Egipto, y he andado y he venido en tiendas con ellos. Pero dile que él no me va a hacer casa. Dile que yo le voy a hacer casa, y que de sus lomos va a salir quien me va a hacer casa. Por eso nuestro Salvador es conocido como el Hijo de David. Por declaración, porque humanamente hablando, David no tuvo nada que ver con ese plan salvador. Por eso cuando él platica con el Padre, y antes de venir a introducirse como ser humano, le dice al Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y es el nuevo pacto. El nuevo pacto que nos dice: en el capítulo 31 del libro de Jeremías, dice la palabra profética: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Oh Samaya. Padre, te damos gracias por haber confirmado el nuevo pacto, como decía Pablo escribiendo a los Corintios, de tal manera que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vuestros corazones. Dile, Señor, conmigo esta noche: Señor, confírmame. Quiero, Señor, dame la capacidad de creerte. Dile, dame la capacidad de poner atención a lo que tú me has venido diciendo y no he entendido. Dame entendimiento, ábreme los ojos. Las palabras que el Señor le dijo a Pablo, para que les abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas al reino del amado Hijo. Padre, aquí está tu palabra, aquí está tu pueblo, Señor. Hemos creído en tu palabra, en tus promesas. Hemos creído, Señor, porque tú nos diste la capacidad de creer. Ahora reconocemos que siempre fuimos tuyos. Aunque yo no te conocía, tú me conocías a mí. Yo me acuerdo siempre, Señor, en aquellos lugares peligrosos de donde anduve. Cuando crucé el río Suchate sin poder nadar y el agua me llegaba hasta mis labios, solo me pude acordar de mis hijos. Y yo pensé que ahí iba a quedar. Pero tu mano poderosa y fiel estuvo conmigo. No tengo palabras para agradecerte.
Señor, te alabamos, te bendecimos, exaltamos. Pues es grande tu obra en mi corazón. Señor, perdona mis iniquidades. Señor, gracias por abrirme el entendimiento. Ábrenos el entendimiento y veamos a Cristo Jesús como el único medio de salvación que tú nos has puesto por delante. Y aprendamos a poner los ojos en Cristo Jesús. Padre bendito, gloria a tu nombre. Un aplauso a Cristo Jesús. Amén, hermano David. Levante sus manos al cielo, dele gracias a Dios. Oh, bendito es su nombre. Gracias, Señor, dile por esta palabra, por tu obra en la cruz del Calvario, porque nos justifica, Señor, nos hace hombres y mujeres justos delante de ti, Señor, para que un día lleguemos a ser aquello para lo cual nos llamaste reyes y sacerdotes, Señor, para servirte a ti en tu templo, Señor. Gracias te damos, Señor. Oh, bendito Dios, gracias. Oh, Jesús. Dele gracias al Señor, hermano. Yo le voy a decir algo, hermano. Bendito Dios y glorioso día en que el Señor vino a esta tierra y nació de una mujer. Pero también le voy a decir algo. No fuimos justificados por su nacimiento, aunque fue glorioso. La salvación nuestra viene por medio de su muerte. Su muerte a nosotros nos da vida. Porque dice la palabra justificados pues. Pero esa justificación tuvo un proceso. El Señor tuvo que padecer y morir y pagar por nosotros. Y si Él hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, en vano sería su obra. Pero como su sacrificio fue perfecto y le agradó a Dios, Él lo levantó entre los muertos. Y dice la palabra justificados pues por medio de Él, por la fe en aquel que nos justifica. Cuando estemos delante del Padre, nadie va a poder decir o presentarse con su propia justicia, porque es justificados en Él, por lo que Él hizo, por su obra salvadora, redentora. Cuando vas delante del Padre, no vas a ser como unos que dijeron, dijo el Señor, nos me dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. La justificación no se trata de cuánto tú hiciste, sino de cuánto creíste. De cuánto hiciste tú, sino de cuánto permitiste que Dios pudiera hacer en ti. Por eso, hermano, cuando estemos delante de Dios, ni tú serás más justo que mi hermano, ni tú más justo que mi hermana, porque la justificación es una. Todos tenemos una misma justificación. La justificación por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Solo por medio de Él podemos ser justos delante de Dios. ¿Sí, amén?